Criterio de diagnóstico OMS, CIE-10, DSM-4 y DSM-5. Guía de consulta de los criterios de diagnóstico del DSM-5. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos relacionados con sustancias abarcan 10 clases de drogas distintas: alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes, que son las sustancias anfetamínicas, la cocaína y otros estimulantes. Tabaco y otras sustancias desconocidas. Cualquier droga consumida en exceso provoca una adicción directa del sistema de recompensa del cerebro que participa en el refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos. Provoca una activación tan intensa del sistema de recompensa que se ignoran las actividades normales. También se incluye el juego patológico, que refleja las pruebas de que los comportamientos del juego activan sistemas de recompensa similares a los adictivos y activados por la droga. Pueden producir algunos síntomas comportamentales similares a los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: los trastornos por consumo de sustancia y los trastornos inducidos por sustancia. Entre estos últimos se encuentran la intoxicación, abstinencia y otros trastornos mentales inducidos por una sustancia o medicamento. Trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastorno depresivo, de ansiedad, obsesivo-compulsivo y del sueño, disfunciones sexuales, síndrome confusional y trastornos neurovegetativos. Para facilitar el diagnóstico de diferenciar los criterios de los trastornos mentales inducidos por sustancias o medicamentos, se incluyen junto con los trastornos con los que comportan algunos síntomas. Trastornos por consumo de sustancias. El clínico debe aplicar el código que corresponda a la clase de sustancia y además anotar el nombre de la sustancia específica. Por ejemplo, el 304.10 corresponde a F1320. Trastorno moderado por consumo de alprazolam, o bien el 305.70 F15.10, trastorno por consumo moderado de metanfetamina. Para las sustancias que no se ajustan a esta clase corresponde usar trastornos por consumo de otras sustancias e indicar la sustancia específica. Si se desconoce cuál es la sustancia que ha tomado el individuo, se aplica el código de la clase otras sustancias o desconocida. El código adecuado del CIE-10 para un trastorno por consumo de sustancia depende si existe algún trastorno concomitante inducido por una sustancia, ya sea por intoxicación o por abstinencia. El código adecuado del CIE-10 para un trastorno por consumo de sustancia depende si existe algún trastorno concomitante inducido por una sustancia, ya sea por intoxicación o por abstinencia. La palabra adicción no se utiliza como término diagnóstico. En esta clasificación, esta palabra es omitida de la terminología oficial del diagnóstico de consumo de sustancias del DSM-5, a causa de su definición incierta y su posible connotación negativa. Se utiliza la expresión más neutral trastorno por consumo de sustancias y para describir el amplio abanico de un trastorno, desde un estado leve a uno grave de consumo compulsivo y continuamente recidivante. Trastornos inducidos por sustancias. A. De la intoxicación y la abstinencia. El clínico debe aplicar el código que corresponda a la clase de sustancia y además anotar el nombre de la sustancia específica. Por ejemplo, 292.0 F13-239, abstinencia de secobarbital, o bien 292.89 F15-129, intoxicación por metanfetamina. El código diagnóstico adecuado al CIE-10 para la intoxicación depende de si existe un trastorno concomitante por consumo de sustancias. La regla de la codificación exige que todos los códigos de abstinencia impliquen un trastorno de moderado a grave por consumo de la sustancia correspondiente. Para la sustancia que no se ajusta a ninguna de estas clases, corresponde usar el código de intoxicación por otra sustancia, indicar la sustancia específica. Si se desconoce cuál es la sustancia que ha tomado el individuo, se aplica el código de la clase otra sustancia o desconocida.
Si existen síntomas o problemas asociados a una sustancia específica, pero no se cumplen los criterios de ningún trastorno específico de una sustancia, se puede utilizar la categoría de no especificado. Los códigos del CIE-10 relacionados con sustancias combinan el aspecto del propio cuadro clínico del trastorno por consumo de sustancias con el aspecto de ser inducida por la sustancia en un único código combinado. Y B. Trastornos mentales inducidos por sustancia o medicamento. Se producen por sustancias o medicamentos específicos junto con los trastornos con los que comparten sintomatología. Generalmente en el caso del CIE-9, si un trastorno mental está inducido por un trastorno por consumo de sustancia, será un diagnóstico distinto para el trastorno de consumo de la sustancia en concreto aparte del código del trastorno mental inducido por la sustancia o medicamento. En cambio, en el caso del CIE-10, un único código combina el trastorno mental inducido por la sustancia con el trastorno por el consumo de sustancia. También se indican los códigos del CIE-10 en las situaciones que el trastorno mental provocado por la sustancia o medicamento no se debe a un trastorno por consumo de esta sustancia, es decir, cuando el trastorno es inducido por uno aislado de la sustancia o medicamento.